Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos delante de tu presencia, primeramente a pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Hemos recibido de ti tantas y innumerables, Señor, bendiciones, Padre, que no tenemos con qué pagarte la vida de nuestra familia, la vida de nuestros hijos, Señor Dios, la vida de la gente a la que amamos, Padre, y tan grande salvación que has depositado en nosotros, Señor. Con cuán grande amor tú nos has perdonado, Señor, no podemos pagártelo, Señor. Que nosotros siendo pecadores, aún así tú moriste por amor a nosotros. Padre bendito, ten misericordia de esta congregación y de mí como servidor tuyo, Señor. No hable yo, sino hable tu Santo Espíritu en esta hora. Edifica los corazones, Señor. Redargúyelos, Señor. Exhórtalos, levántalos, Padre. Envía paz donde es necesaria, Señor Dios. Envía un cambio a aquel corazón que lo necesita el día de hoy. Gracias te doy, Señor, porque nos permites estar aquí nuevamente. No para glorificarnos, sino para glorificarte a ti. Nadie es honrado en este lugar, sino solamente tú y solamente tú, Señor Dios Todopoderoso. Hemos venido a honrar a una sola persona, que es Cristo Jesús de Nazaret, en este lugar, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Recibe esta pequeña oración que hace tu pueblo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor hace un cambio en nosotros. En algunos es un cambio radical y en otros es un cambio paulatino, pero se está haciendo un cambio. Ninguno de nosotros puede permanecer como era ayer, sino que va cambiando para mejor. No puede ir cambiando para peor. El primer tiempo cuando venimos a Cristo se llama el primer amor, pero el salmista oraba al Señor que siempre le diera el primer amor, que abriera su boca y que Él hablaría las maravillas del Señor. Nosotros debemos de darnos cuenta en qué lugar o en qué momento de nuestro amor por Dios nos encontramos el día de hoy. ¿Cómo está tu amor por Dios? ¿Luchas a veces para hacer las cosas que Dios quiere o se te facilitan, se te hace sencillo hacerlas? Hay un contraste entre aquel que cree y entre aquel que no cree. Hay un contraste muy, muy grande. Pero aún en el mundo cristiano se sigue dando la práctica del pecado. No digo que no pequemos, digo que es la práctica. La práctica es hacerlo de continuo, hacerlo constantemente, a sabiendas que está mal. El libro de los Proverbios, en su capítulo 10, nos da un contraste de aquel que ama y de aquel que no ama a Dios. Por eso decía que es muy sencillo de entender, pero a veces es difícil de seguir si no dejamos al Espíritu Santo fluir en nosotros. Dice la palabra de Dios, verso 1. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio
despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión hierra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Palabra de Dios para todos. Los proverbios de Salomón son un tesoro para aquel que los lee, pero son aberración para aquel que no quiere oír. ¿Por qué hay tanto problema con los jóvenes? ¿Por qué hay tanto problema? Pareciese que el evangelio no hace el efecto que nosotros quisiésemos que hiciera en aquellos que amamos, en aquellos que le predicamos. Pero a veces nuestra predicación no va concorde a lo que nosotros pudiésemos estar viviendo. La palabra de Dios nos enseña que el buen juez, ¿por dónde empieza? Por su casa. El buen juez empieza por su casa. Palabras de Jesús decían que nosotros no podemos quitarle la astilla que está en el ojo de nuestro hermano y decirle, ven, yo te ayudo a quitarte tu astilla, sin antes nosotros habernos quitado la viga que está en nuestro propio ojo. Escuchaba en la mañana, juntamente con mi esposa, Dios nos ha llamado a algo y nos ha llamado a perdonar. Nos ha llamado a perdonar a aquellos que nos hacen daño. Nos ha llamado a perdonar incluso a la gente que no queremos perdonar. Que debemos de amar así como Cristo nos amó. Pero en este contraste observamos a aquel que quiere escuchar la ley de Dios y aquel que no quiere escuchar la ley de Dios. Es algo que nadie puede hacer por ti, amado del Señor. Tú predispones tu corazón para escuchar la palabra de quien esté en este lugar, ya sea el pastor Alfredo, un servidor, a veces el hermano Nicolás Torres, el hermano Donald cuando nos acompaña, y diferentes hermanos que han pasado por esta plataforma, o a lo mejor un hermano que has visto en la televisión o en diferentes lugares. Tú predispones tu corazón para recibir la palabra. Tú predispones tu corazón para omitir partes de la palabra. Tú predispones tu corazón para seguir la voluntad de Dios completa, parcial o nada. Eso nadie puede hacerlo por ti, nadie puede cambiarte. El único que cambia vidas es Cristo Jesús, pero cuando lo dejas entrar a tu corazón. Porque cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, predicó palabras similares a estas, dio sus sermones y muchos creían en él. Pero otros tropezaban cuando lo escuchaban. Y decían, ¿cómo es el Hijo de Dios si que no conocemos a su padre y a su madre? A su padre que es carpintero y no están sus hermanos con nosotros. Cada uno de nosotros dispone su corazón para escuchar el mandamiento de Dios. Entendiendo estas palabras, amados de Dios, hay recompensas para el que escucha y pone por obra la voluntad de Dios. ¿Alguna vez has tenido problemas con tus hijos de que no obedecen? Algunas veces, ojalá que no sea el amén. Realmente el amén quiere decir así sea, vamos a futuro. Realmente lo que no queremos es tener problemas con nuestros hijos, pero así ha sido a lo mejor. Y es una verdad que no podemos tapar el sol
con un dedo. Y debemos de aceptar esa realidad. Pero ¿por qué tenemos problemas con nuestros hijos? ¿Por qué tenemos problemas con nuestro cónyuge? ¿Por qué tenemos problemas con nuestro marido? ¿Por qué tenemos problemas en el trabajo? ¿Por qué no nos llevamos y a veces nos aislamos como cristianos? Porque debemos de fundar nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús. El gozo de tus hijos muy probablemente no es la roca que es Cristo Jesús. Se divierten más viendo la televisión, viendo películas, escuchando música, estando con sus amigos, que poder venir a la mejor a una reunión como lo tenemos el día de hoy. Porque su corazón no está completamente en Cristo Jesús. Por eso decía que el buen juez empieza por su casa. Tú como padre y como madre, lo primero que debemos de enseñarle a nuestros hijos es el temor del Señor. ¿Sabes qué? Para que estas bendiciones que estamos leyendo aquí vengan a su vida y no vengan todas las consecuencias que acabamos de leer aquí para la vida de nuestros hijos. Pero esto no solamente aplica a ellos, aplica también a nosotros. Aplica a nosotros si nosotros no obedecemos la palabra del Señor. El hijo que no obedece, dice en el primer versículo, dice la palabra de Dios: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Realmente nosotros nos entristecemos y decimos que queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero la palabra de Dios nos enseña en el libro de Eclesiastés que debemos de enseñar e instruir al joven, al niño en su camino, para que cuando él sea viejo no se aparte del camino de Dios. Porque nosotros, yo como padre, a mis dos hijos que hoy el Señor me ha regalado, no les voy a vivir para siempre si es que el Señor no viene antes. Mi esposa tampoco vivirá para siempre sobre de esta tierra. Y si yo no les enseñé el camino correcto, si yo no los instruí en el camino de Dios, ellos, cuando ya no haya freno de parte de un padre o de una madre, ellos tomarán el camino que mejor les parezca. La palabra del Señor es clara. Queremos bendiciones, sigamos la palabra de Dios. La palabra de Dios no es efectiva según nuestras circunstancias, es efectiva por quien la dijo, que fue Dios mismo, por quien escribió estas cosas aquí, que fue inspirado por el Espíritu Santo, el autor de este libro. Que Dios dejó estas palabras para que nos alentáramos, que Dios dejó estas palabras para que aprendiéramos. Pero de nosotros está el hacer o el no hacer caso. La palabra de Dios ha venido a tu vida de muchas y de múltiples formas. Pero tú puedes abrir o puedes cerrar tu corazón a la misma. ¿Cuántos conocen la verdad de Jesucristo en esta hora? Levante su mano. ¿Cuántos conocen la verdad de Jesucristo? Que Jesús es su único y suficiente Salvador. Gloria a Cristo Jesús. ¿Qué crees? Somos más responsables cuando nosotros pecamos. Somos más responsables cuando nosotros deliberadamente hacemos lo malo. Porque ya conocemos la verdad. Conocemos las consecuencias de no hacer lo correcto delante de Dios. Pero a veces aún así lo hacemos. Porque creemos que el Señor nos perdona cuando somos alevosos. Pero el Señor nos perdona cuando hay un arrepentimiento genuino. Es como el hijo que le pide perdón al padre por hacer cierta acción, pero la vuelve a hacer. ¿Fue un perdón? ¿Fue un arrepentimiento genuino? Fue un arrepentimiento cuando tú dices aquello que la persona quiere oír solamente. Simplemente por pasar ese día, por pasar ese momento. Hay veces que se dicen las cosas
solamente para pasar esa tribulación o que ya no afecta a tu vida. Pero es cierto lo que dice el libro de Gálatas, que Dios no puede ser engañado por nosotros, no puede ser engañado por nadie, que todo aquello que tú y yo sembremos, eso mismo recogeremos. Jesús en una de sus parábolas, él enseñó y dijo: todo aquel que escucha mis palabras, que las guarda en su corazón, que las pone por obras, lo comparo al hombre sabio que edificó su casa sobre de la roca. Que vinieron fuertes corrientes, que vinieron vientos, que vinieron las aguas y golpearon la casa con gran ímpetu, pero la casa no cayó, porque su casa estaba fundada sobre de la roca. Pero sigue diciendo Jesús: pero aquel que oye mis palabras y que no las pone por obra, le compararé al hombre que puso su casa sobre la arena. Que vinieron grandes vientos, que golpearon las aguas contra aquella casa con gran ímpetu, y la casa cayó y fue grande su ruina. Nosotros en esta hora podríamos decir que nuestra casa está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. La pregunta subsecuente es a veces: ¿por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios si nuestra casa está fundada sobre de la roca? ¿Por qué peco tanto si mi casa está fundada sobre la roca, si mi fe está en Cristo Jesús? Acabamos de leer que el odio genera rencillas. Algunos de nosotros guardamos resentimientos para algunas personas. Podrás estar guardando un resentimiento que no te ha dejado ser feliz. A lo mejor hablaste de más alguna vez. Dice la escritura, aquí acabamos de leer, que el necio habla prontamente. Que el necio le gusta hablar, le gusta decir todo lo que siente. Y dice que en sus palabras nunca va a faltar el pecado, pero el que refrena su lengua, ese es sabio. Las personas más sabias son las más reservadas, amados de Dios, porque la persona sabia sabe escuchar, retiene. Porque a veces cuando leemos la palabra de Dios salimos tal cual entramos a leerla, porque no hacemos por meditar en ella. La palabra de Dios se tiene que meditar, se tiene que absorber, se tiene que aceptar. La palabra de Dios nos estipula leyes. No nos dice si queremos, nos dice que debemos de hacerlo para recibir la bendición. Nuestra Constitución nos dice que tenemos derechos, pero también nos dice que tenemos obligaciones. Y si no cumplimos con esa obligación, entonces no somos acreedores a ese derecho. De la misma manera, la palabra de Dios nos entrega infinidad de bendiciones a cada uno de nosotros. Pero es solamente para aquellos que cumplen con sus obligaciones con Dios. Dios nos dio su amor incluso sin merecerlo. Pero cuando venimos a Él, nos pide que tengamos un arrepentimiento genuino. Que dejemos todo lo pasado atrás y que prosigamos a la meta que es Cristo Jesús. Que sigamos adelante. Pero el enemigo de nuestras almas se ha encargado de poner padre contra madre, madre contra esposo, esposo contra hijos, hijos contra padres, esposas, madres contra nueras, nueras contra suegras, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios incluso nos dice en una carta paulina: levántate tú que duermes. El sueño es una bendición para aquellos que lo tenemos completo,
de 8 horas, amados de Dios. Pero si no sabías, perdemos 1/3 de nuestra vida en la cama. 1/3 de nuestra vida se va durmiendo. Y si duermes un poco más, para aquellos que les gusta dormir, pierdes más tu vida en la cama. Y hablaba de este mes que acaba de pasar. ¿Qué hemos hecho en este mes? ¿Cuántas almas hemos ganado para Cristo? ¿Qué triunfos hay en el Señor? ¿Sabes por qué? Porque a Dios no le interesa tu triunfo laboral. A Dios le interesan tus triunfos espirituales. Al único que le interesa ganar más dinero es a ti. A Dios no. Al Señor le interesa que las almas no se vayan al infierno. Eso es lo que le importa a Dios. Pero si no trabajo, no como, amado de Dios. Hermano, si Dios tiene cuidado de las aves, dice en su palabra, ¿no vales tú más que esas aves? Cuando le dijo al profeta Elías, vete a aquel río donde yo te he de proveer, Elías no trabajó y le caía el alimento. Dios se lo mandaba, dice que de día, en la mañana y en la tarde, con cuervos, que le llevaba pan y carne. Pero ¿sabes qué estaba haciendo Elías? La voluntad de Dios. Hermano, pero ¿cómo cambiar lo que yo estoy haciendo en este momento por la voluntad de Dios? ¿Sabes cómo? Amando cada día más a Dios. El que ama está. El que ama no le importa caminar. El que ama no le importa la lluvia. El que ama no le importa el frío, no le importa el sol. No le importa a nosotros como varones que la novia viviera hasta Pachuca y que no hubiera ni un solo camión y que no hubiera ni una sola carretera. El que ama, bueno, si me voy por este cerrito, por aquí llego más rápido. Igual y llego a lo mejor en la noche, pero llego a ver a mi novia. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Con qué amor venimos a sus cosas? El que ama está presentable. El que ama deja todo por esa persona. La palabra de Dios nos enseña que si tú quieres seguir a Cristo, tienes que tomar tu cruz, negarte a ti mismo y entonces sí seguir al Señor. Pero hermano, es que a mí me gustan tanto, a lo mejor las carreras de caballo. Un ejemplo, no sé. Es que son los domingos, hermano, y se ponen buenísimas. Es más, quisiera que hasta me acompañara. Si eso interfiere con la voluntad de Dios, ¿qué crees que tienes que hacer? ¿Salirte del culto temprano para llegar a media carrera? Es dejar eso que te agrada a ti por seguir a Cristo. Un ejemplo muy sencillo viene en el verso 23 de este mismo capítulo. Dice la palabra de Dios: el hacer maldad es como una diversión ¿a quién? Al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre ¿de qué? Hay un contraste muy grande aquí. Dice que para el hombre malo, al hombre insensato, al hombre que no entiende, al hombre que no quiere saber nada de Dios, al hombre que no quiere saber nada de la voluntad ni de la ley de Dios, le es diversión la maldad, le es diversión el pecado, le es diversión hacer lo malo. Pero el hombre sabio se recrea, dice aquí la palabra de Dios, en la sabiduría. Se recrea en el entendimiento, se recrea en la voluntad de Dios. Ese es su gozo. Eso quiere decir que hay muchos necios y muchos sabios. ¿De qué bando estás tú? Hermano, no me diga necio.
yo no lo digo. Si tu corazón no está completamente en Dios, realmente no podemos estar a la mitad de ningún lado. El Señor nos enseña que el que sirve a dos amos, con uno queda mal. Porque dice, amará al uno y al otro lo aborrecerá. O amará al otro y al otro aborrecerá. ¿Cómo podemos pretender darle nuestra fuerza, nuestro amor, nuestra paciencia, toda nuestra integridad, todo lo que somos al mundo y pretender querer llenar el altar del Rey de Reyes y Señor de Señores con sobras? ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Eso fue lo que marcó la diferencia entre ellos. Que Abel llegó con lo mejor a Dios, pero Caín llegó con lo que tenía nada más, con lo que le sobraba. Porque dice la Escritura que miró con agrado la ofrenda de Abel. Porque dice que Abel tomó lo mejor que él tenía. Hermano, ¿qué clase de bendición quieres tú? ¿Qué clase de bendición quieres para tu familia? ¿Quieres una bendición que sobra o una bendición abundante? ¿Cuál quieres, hermano? ¿Abundante? ¿Cuántos quieren abundante en esta hora? Levanta su mano. Demos eso a Dios. Da en abundancia a Dios. Y no me estoy refiriendo ni a diezmos, ni a ofrendas, ni a absolutamente nada de economía. Me estoy refiriendo a ti mismo. Me estoy refiriendo a tu persona. Me estoy refiriendo a que si hablas majaderías ya no lo hagas. Me estoy refiriendo a que si no piensas en Dios en todo el día, que empieces a meditar ahora en la palabra del Señor. Que si nunca le has hablado a uno de tus compañeros de la escuela o compañeros del trabajo, lo empieces a hacer el día de hoy. Me estoy refiriendo a que tengamos más temor de Dios en esta congregación. Debemos no de luchar ya por cosas pequeñas. Es que, hermano, a veces me desanimo para ir a la iglesia. Hermano, eso ya debería de haber pasado. Eso a lo mejor te lo creía cuando empezabas en Cristo. Pero ahora que ya tienes años en el Señor, tus luchas deben de ser, es que le estoy predicando a lo mejor a 100 personas y solamente recibieron 75. Me faltan otros 25 que reciban a Cristo. Tus luchas deben de ser más grandes. Porque ¿nunca has visto a un niño que hace una tormenta en un vaso de agua? Comprendo a los pequeños. Mi pequeño ayer me hacía un berrinche porque quería un juguete. Si hubiera tenido, a lo mejor lo compraba, pero estaba muy caro. Y entonces tuve que omitir el pasillo y ya nada más pasar un poco de lejos. Pero mi niño hacía lo posible porque yo le comprara ese juguete. Lo cargaba y me volteaba la cara para ir a ese juguete. Hermano, a veces así somos nosotros con Cristo cuando Él nos levanta. Queremos voltearle la cara y decirle, Señor, es que eso es lo que yo quiero. Es que esa es la bendición que tú necesitas. Y yo le decía a mi esposa cuando pasábamos por el lugar de los juguetes, yo creo que mi hijo necesita ahorita más una ropa que lo cubra. Eso es lo que él necesita. Cubrir su necesidad. Pero mi hijo no quería ropa, él quería juguetes. Exactamente. El que es cristiano a medias busca lo suyo, no la santidad de Dios. Lo que Dios quiere de tu parte es santidad. Lo que Dios quiere de tu parte es que tú te sometas a la voluntad del Señor, a que nosotros nos sometamos a la voluntad del Señor. Que si hay algo que nos impide, que lo sirvamos con nuestro corazón, no a regañadientes.
Que no hagamos las cosas para Él como si nos estuviese pidiendo más de la cuenta, sino que hagamos con agrado. Con agrado sirvamos, con agrado nos reservemos, con agrado nos limpiemos, con agrado estemos delante de Dios. Que no sea un pesar el estar en la presencia de Dios. Cantábamos hace un momento una alabanza tan hermosa de: Señor, yo quiero estar donde tú estás. Pero ¿qué crees? Para estar donde está el Señor se necesita santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. No importa que sea el mejor pastor de todos los tiempos, si no tiene santidad, no verá a Dios. Así como la persona más humilde, por la cual la sociedad no da nada, si esa persona tiene santidad, si ha aceptado a Cristo Jesús, esa persona verá a Dios. Nosotros no podemos hacer distinción de personas a nadie. Dios nos ha llamado ¿a qué? A amarnos los unos a los otros. Debemos de obedecer su voluntad, porque nuestra vida no es solo nuestra, sino es del Señor ahora. Cuando nosotros decidimos y aceptamos y recibimos el regalo salvador de nuestro Señor, decidimos seguir sus pasos. Y uno de los pasos más grandes que nos enseñó el Señor fue que cuando Él estaba siendo crucificado dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Este año comiénzalo en bendición. Este año comiénzalo agradando a Dios. Padres, corrijan a sus hijos mientras aún no hay tiempo, porque llegará el tiempo en el cual el hijo no querrá y dirá: ¿sabes qué? Me voy de la casa, y hará su vida solo. Pero ¿sabes cómo la hará? Como él la entienda. Y entonces los parámetros no serán los de Dios, sino serán los que Él se estipule Él mismo en su casa. Dice un dicho: el necio sabe más en su casa que el sabio en casa ajena. Realmente la palabra de Dios tiene que estar en medio de tu hogar para que tu hogar viva en armonía. ¿Por qué las peleas tan grandes en tu hogar? ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios no está. Porque el evangelio de Cristo no está en medio. Hermano, pero si yo oro todos los días, hermano, no sé a quién le estés orando, pero ¿sabes por qué? Porque mi Dios cambia vidas. Mi Dios cambia corazones. Y si no está viendo un cambio, el problema no es de Dios, el problema está en mí. Eso quiere decir que debemos de vivir en arrepentimiento constante. Debemos de notarnos a nosotros mismos si estamos haciendo algo mal. No es lo que yo creo que está mal, es lo que Dios dice que está mal. Porque hablaba con una persona que le estaba predicando en el trabajo y me decía: mira, yo no robo, yo no esto, sí cometo pecados chiquitos, a lo mejor digo groserías, pero tú sabes que hasta es en broma. Y le digo: yo sé que es en broma incluso por cómo me hablas, y no me lo tomo personal. Pero sí hay diferentes maneras de referirte a una persona. Sí hay maneras de que vean que Cristo vive en ti. Sí hay maneras de que demuestres que tu casa es... No es lo que piensa el mundo de ti, es lo que piensa Dios de ti. Aquel que escucha estas palabras y las pone por obra, lo compararé al hombre sabio
que edificó su casa sobre de la roca. Hermano, no podemos estar luchando con las mismas cosas, ni luchando ya con cosas pequeñas. Debemos de dar ese salto a un lugar más grande, donde Cristo te quiere tener. Un lugar donde no estés luchando para ver si tu hijo o hija quiere venir a la iglesia. Es un lugar donde el Señor ya te ha dado la autoridad. Un lugar donde no hay autoritarismo, sino se respeta la voluntad del Padre. Un lugar donde tu casa se respeta. ¿Sabes por qué? Porque Dios también está en medio de ti. Está en medio de tu familia. Un lugar donde el amor de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento está todo el tiempo. Hermanos, no contristemos al Espíritu Santo. No seamos necios a la palabra de Dios. Les decía, aquí es el lugar donde nosotros recibimos la instrucción, pero allá afuera es donde debemos demostrar. Porque llegará el día y llegará la hora, amado de Dios, en que el Señor ha de venir por su iglesia. Ha de venir por aquellos que se santificaron, por aquellas que estuvieron velando la venida del Señor, por aquellos que esperaron al Rey de Reyes y Redentor, por aquellos que esperaron y que nunca se fatigaron de poner aceite en sus lámparas y que no dijeron: el Señor no ha venido, hagamos lo que queramos. Aquellos que se mantuvieron firmes para esperar a Dios. Porque si algo sé es que mi Dios no miente, hermano. Y si algo sé es que lo he de ver, ya sea porque el Señor me llame a su presencia o porque Él venga en el arrebatamiento de su iglesia. Tu meta más grande en la vida no es tener una casa grande. Tu meta en la vida no es tener y acumular. Tu meta en la vida no es tu trabajo. Tu meta en la vida no son tus hijos, no son tus nietos. La meta que debes de tener presente y esa que debes de perseguir es ver a Cristo un día cara a cara. Y proponerte hacer todo lo posible para que eso acontezca. Santifiquémonos cada día, hermano. Santifiquémonos en Cristo. Porque separados de Él, nada podemos hacer, hermano. Hermano, hermana, ¿crees en Cristo? Síguelo. Hermano, hermana, ¿eres salvo? Arrepiéntete constantemente delante de Dios. No porque se vaya a perder la salvación, sino porque es agradable delante de Dios el tener un hijo o una hija que se sabe pecador y que entiende que necesita de un Salvador. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, seguía al Señor y las enseñanzas de Dios, el Señor le dio absolutamente todo. Le dio un imperio grande, le dio grandes palacios, le dio los jardines colgantes, le dio absolutamente todo. Pero cuando volteó en su corazón, cuando volteó a ver la grandeza, cuando volteó a ver que él era rico, cuando volteó a ver sus ejércitos, cuando volteó a ver su oro, cuando volteó a ver la grandeza del reino que él tenía, y dijo: ¿no acaso soy yo el que ha edificado todo? Dice la Escritura en el libro de Daniel que en ese momento el Señor le cegó la cordura. El rey que había tenido todo, el rey que había tenido los ejércitos, el rey que había sido un rey temido, ahora comía con las bestias del campo. Dice que comía pasto, que comía hierba, que el pelo le creció como de animal, que las uñas le crecieron como garras de ave. Hasta que un día dice que estaba con los animales
y volteó al cielo y dijo: he pecado contra el Señor. Entonces el Señor le restituyó todo por su genuino arrepentimiento. ¿Por qué no obtenemos lo que queremos? Porque no nos arrepentimos genuinamente. Porque tus hijos no crecen espiritualmente porque no se arrepienten genuinamente. Pero eso realmente, amado de Dios, es trabajo de nosotros como padres. Enseñarles la palabra de Dios. Nosotros aceptarla, tomarla como verdad y enseñarla a nuestros hijos. ¿Es un trabajo duro? Sí. Pero si nosotros no bendecimos a nuestros hijos, si nosotros no bendecimos a nuestro cónyuge, si nosotros no bendecimos a los que están a nuestro alrededor, entonces ¿quién lo hará? Ese trabajo es tuyo. Ese trabajo donde tú estás, las personas con las que tú te rodeas, ese trabajo es tuyo, no es mío, es tuyo. Y cada uno de nosotros se nos demandará ese trabajo. Pero Señor, es que tú sabes que yo oraba por mis hijos y por mi familia, y es que no se convertían, por eso no salía a otro lado. Es que el buen juez por su casa empieza. Claro que sí, ora por ellos, pero también hay más gente que necesita al Señor sin dejar de bendecir a tu familia. Es necesario que esta iglesia crezca, hermano. Es necesario que esta iglesia sea más fiel. ¿Cuántos están de acuerdo? Levante su mano si estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo, no levantes tu mano en ser más fiel ni en estar en la iglesia, si no estás de acuerdo. No es conmigo, es con Dios. Hermanos, ¿sabías que pretextos hay 1,000,000 para no venir a la iglesia? Y que en nuestra mente todos son válidos. Todos son válidos. Es que Señor, estoy bien enfermo. Pero ¿sabías que ninguno es válido delante de Dios? Señor, pero es que estaba en la cama acostado, pero bien que estabas hasta viendo la tele. O estabas enfermo o... Ay, Señor, pero no me podía levantar, pero nada más tantito. Eso no es cierto, hermano. Nuestro corazón nos lleva a hacer las cosas. Nuestra falta de oración no es porque no tengamos tiempo. Veo a muchachitos en el Facebook que están publicando cosas a las 3 de la mañana. Entonces bien pueden estar orando. Es que no tengo tiempo. A las 2 de la mañana no tienes tiempo, pues ¿qué estás haciendo? Hermanos, no le pongamos más pretextos a Dios y sirvámosle. Sírvele al Señor con todo tu corazón y Él va a cambiar el corazón de tu familia. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Pero búscalo a Él primero. Búscalo a Él primero y Él hará. Él hará y cambiará tu lamento verdaderamente en baile. ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar.